Convección natural. Mecanismo físico de la convección natural. Para entender el mecanismo físico de la convección natural, iríamos considerando un huevo caliente que acabamos de cocinar. Lo enfriamos en ambiente sin utilizar ningún tipo de ventilador o enfriador. Lo que pasará es que la capa adyacente de la superficie se quedará pegado a esta por el efecto de la viscosidad. Entonces ahí tendremos una transferencia de calor por conducción entre la superficie del huevo y la capa del aire. El aire al calentar se expande, entonces disminuye la densidad. El aire que se expandió se empieza a flotar y el espacio vacío que quedó es ocupado por aire frío. Así se producen las corrientes de aire y así tenemos nuestros mecanismos de transferencia de calor, es decir, que esto ocurre gracias al efecto de flotación. La expansión volumétrica es la propiedad que expresa la valoración de la densidad de un fluido con la temperatura a presión constante. Su variable va a ser beta, que va a ser igual a 1 sobre el volumen específico por delta del volumen específico sobre delta de la temperatura respecto a la presión constante. Toda esta fórmula también puede ser igual a menos 1 sobre la densidad por delta de la densidad sobre delta de la temperatura a presión constante. Es la otra manera en la que podemos expresarla. También tenemos el cual se puede expresar aproximadamente como beta, que va a ser igual a menos 1 sobre la densidad por la densidad lejos de la superficie menos la densidad, la temperatura lejos de la superficie menos la temperatura, que para tener la presión constante va a ser la densidad lejos de la superficie menos la densidad, que va a ser igual a la densidad por beta, que es el coeficiente de expansión volumétrica, por la temperatura menos la temperatura lejos de la superficie. También podemos mostrar, se puede mostrar que para un gas ideal sería beta igual 1 menos 1 sobre la temperatura. El número de Grashford. Es un número muy importante en la convección natural. Recordemos que cuando utilizamos la convección forzada, usábamos el número de Reynolds para conocer el régimen de flujo. El número de Reynolds, que es RE, es igual a la fuerza de inercia, que son las que mueven el fluido, sobre la fuerza de viscosidad, las que retienen el fluido. El número de Grashford para conocer este régimen es una relación entre las fuerzas de empuje, que ahora son las que mueven al fluido, y las fuerzas vistosas, que son las que las retienen. Como podemos ver, el número de Grashford, su variable sería G mayúscula RL, que va a ser igual a la gravedad por beta, por la temperatura sobre la superficie menos la temperatura lejos de la superficie, por la longitud al cubo sobre el volumen al cuadrado. Para placas planas, el flujo turbulento tiene que ser menor o igual a 10 grados, el número de Grashford. En superficies expuestas a flujo externo, podemos ver que el número de Grashford, si es mayor a 1, la convección forzada domina. Si es menor a 1, la convección libre domina. Y si es igual a 1, los dos efectos son importantes. Convección natural sobre superficies. Este tipo de transferencia de calor depende de la configuración geométrica de la variación de la temperatura sobre la superficie y las propiedades termofísicas del fluido. Aquí representaremos una de las relaciones más utilizadas, que es el número de Nusselt y el número de Rayleigh. Se sabe que el número de Russell generalmente se usa para calcular el coeficiente de transferencia de calor por convención, el coeficiente H, y así puedo utilizar la ecuación de convección, que sería la ley de enfriamiento de Newton. El número de Rayleigh es un número dimensional muy importante que se define como el producto del número de Grashford y el número de Prandtl.
En números de transferencia de calor, el número de Prandtl controla el espesor relativo de las capas límite de momento y térmico. Las relaciones para el número promedio de Nusselt en varias configuraciones geométricas se encuentran tabuladas. En este caso, si se desea saber con certeza estas constantes, podemos consultar una tabla de ecuaciones que aparece en los libros de transferencia, por ejemplo en el libro de Zengel. Encontraremos una tabla como esta donde veremos diferentes configuraciones geométricas de diferentes superficies que se someten a convección natural, depende del intervalo de número de Rayleigh. Con ese número calculamos la ecuación y elegimos el número de Nusselt para luego calcular el coeficiente H y con él la transferencia de calor. La temperatura que utilizaremos para determinar las propiedades es la temperatura de película. Podemos ver que todas las temperaturas de fluido deben evaluarse a la temperatura de película. Podemos ver aquí la fórmula de la temperatura de película, que va a ser igual a 1/2 por la temperatura sobre la superficie más la temperatura lejos de la superficie. Cuando se conoce el número de Nusselt, se determina H y se halla la transferencia de calor, como podemos ver la fórmula de acá. Se prefiere que el uso de la última ecuación porque es aplicable a todo rango del número Rayleigh y es más exacta. Cuando se analizan las placas verticales, Q constante, son adecuadas las ecuaciones anteriores, pero utilizando la temperatura en un punto medio de la placa en lugar de la temperatura superficial, la evaluación de la temperatura de película del número de Rayleigh y Nusselt. Se entenderá que la tasa de coeficiente de calor por convección será la tasa de transferencia por unidad de área sobre la temperatura en el punto medio de la placa más la temperatura del fluido y el número nos quedará por lo tanto de esa manera. La superficie exterior del cilindro vertical se puede tratar como una placa vertical cuando el diámetro del cilindro es suficientemente grande. O sea, si el diámetro del cilindro es menor o igual a 35 veces la longitud sobre el número de Grashof a la 1/4. De lo contrario, se debe recurrir a otras ecuaciones en la literatura. En las placas horizontales tenemos lo que es las placas calientes y las placas frías. En las placas calientes, si la placa está a una temperatura superior al fluido, vamos a ver la capa límite como la que vemos en este diagrama. En la conversión natural y forzada tenemos la capa límite, pero la diferencia es la capa externa de la capa límite. Cuando hay la convección natural, vamos a tener que el fluido está quieto porque no se ve afectado por los efectos de flotación. Entonces vamos a tener una superficie de velocidad y temperatura, como los que observamos aquí en la velocidad cero y en la parte más cercana a la placa, porque debido a la viscosidad está completamente pegada, pero ya empieza a ir a cierta velocidad hasta llegar nuevamente a cero. En la placa fría, la placa límite va al revés, la superficie ya no se expande, sino se contrae, iría a mayor densidad, entonces ¿qué haría? Iría hacia abajo y veríamos que la convección natural en este tipo de superficie. Las placas inclinadas. El fluido tendría que irse por arriba, no tendrá ningún obstáculo, por lo tanto se dividirán estas columnas, mientras que si la superficie caliente está abajo, el fluido tendrá que subir, pero se estrellará con la superficie y tendrá que bordear y de esta forma sería la capa límite. Las placas horizontales. El fluido tendrá que subir si la superficie caliente está arriba. No tendrá ninguna obstrucción, entonces subirá y se formará estas columnas si la superficie caliente está abajo. El fluido rodeará la placa y seguirá su camino. En cilindros horizontales y esferas, la placa límite sobre el elemento caliente se empieza a desarrollar en la parte de abajo, aumentando su espesor a lo largo de la circunferencia y formando la columna ascendente en la parte superior. Convección natural desde superficies con aletas y PVC. ¿Qué son las placas de circuito impreso? Podemos ver aquí que las aletas se aproxima como la temperatura superficial constante y las placas de circuito impreso se aproxima como flujo de calor constante.
Cuando tenemos superficies que se encuentran cercanas unas a las otras y experimentan un proceso de enfriamiento por transferencia de calor, por convección, lo conservamos, es algo como lo que vemos en el fluido que está más cerca de la superficie, se expande debido al aumento de su temperatura y está siguiendo este cocido y formando estas capas límite. En el enfriamiento por convección natural de superficies con aletas, la temperatura superficial de su PC es constante, donde el número de Nusselt va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por la separación de las aletas sobre la conductividad térmica, que va a ser igual a 576 sobre el número de Rayleigh definido como la longitud característica, como la separación en aletas, S al cubo, sobre la longitud vertical, todo eso al cuadrado, más 2,873 sobre, igual lo mismo, el número de Rayleigh definido con la longitud característica como la separación de las aletas sobre la longitud vertical, todo esto a 0,5. Y todo esto también elevado a menos 0,5. ¿Qué tan separadas deben estar las aletas? Según Verhoeven y Rosen, el espacio óptimo se determina por... El espaciamiento óptimo va a ser igual al constante 2,714 por el número de aletas al cubo por la longitud de aleta sobre el número de Rayleigh, que va a ser también igual a la constante 2,714 por la longitud sobre el número de Rayleigh a la 0,5. Sí. Enfriamiento natural de la placa de circuito impreso verticales cuando la transferencia de calor, la tasa de transferencia de calor va a ser igual a constante. El número de Rayleigh, el número de Nusselt va a ser igual a la constante 1,307, que va a ser la constante que vamos a utilizar. Sin embargo, también podríamos utilizar la fórmula que vemos aquí y el número de Rayleigh modificado, que ya la conocemos. El espaciamiento óptimo va a ser igual a la constante 2,12 sobre las aletas a la cuarta por la longitud sobre el número de Rayleigh modificado, todo esto elevado a 0,2. La razón total de transferencia de calor desde las placas es a la transferencia de calor, que va a ser igual a la tasa de transferencia de calor por unidad de área de transferencia de calor, igual a la tasa de transferencia de calor por el área de uno de los lados de la placa y por 2, que lo multiplicamos por el número de placas que podríamos tener.